Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos ustedes. Hoy estaremos predicando nuevamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo bajo el tema la negación de Pedro. Y bueno, voy a introducirme con una pregunta. Aún en la actualidad, ¿hay personas que niegan a Jesús? Aún todavía, en este mundo que vivimos actualmente, habrá personas que niegan a Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder, es potencia para salvación. Entonces, la pregunta sería, ¿aún siguen negando a Jesús? Vamos a estar ubicados en el evangelio según San Lucas, capítulo 22. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. ¿De dónde nos están saludando? Lucas capítulo 22, hermano, versículo 54 al versículo 62. Vamos a darle lectura, hermano, en este momento. Le damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor Jesús por este tiempo, por este momento. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amado Padre Celestial, le damos la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana, Dios. Te damos gracias, Señor, en este momento, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que estarás haciendo, Señor, en los próximos minutos, bendiciendo nuestras vidas. Gracias por el privilegio de poder predicar una porción de tu palabra, Dios. Señor, te pedimos perdón, porque tal vez en algún momento hemos negado la eficacia de tu palabra, hemos negado la eficacia de tu salvación. Señor, en algún momento hemos negado tu nombre. Señor, perdónanos. Señor, yo te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos ubicados en Lucas capítulo 22, versículo 54, el versículo
62. Amén. Y estamos viendo la negación de Pedro. Bienvenidos todos al en vivo. Bienvenidos a todo aquel que tenga la oportunidad de conectarse en esta hora, en este momento. Son las 11 de la mañana con 41 minutos. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Sergio Mesa. Y estamos aprovechando este tiempo para predicar de la palabra. Bajo el tema la negación de Pedro. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, gloria a Dios. El Señor Jesús había tenido una reunión con sus discípulos. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos a este directo. Y bueno, abriendo el contexto de esta palabra de la negación de Pedro hacia Jesús, abrí yo una pregunta y aún todavía existen personas que niegan la eficacia del poder de Jesús. Aún hay personas que niegan a Jesucristo. Aún todavía usted conoce a alguna persona, no para señalarla ni para criticarla, no somos quien para juzgarlos. Pero aún todavía usted conoce dentro de su congregación personas que niegan a Jesús. Saludos a Imelda Torres, Dios le bendiga grandemente. Y también saludos a Marisco Compavar, bienvenido, bendiciones hermano, dice, gracias por sus bendiciones. Muchísimas gracias. Estamos en el tema la negación de Pedro, ¿no? En algún momento de mi vida, cuando empezaba yo en el camino de la salvación, en el camino de Dios, estaba pasando serios problemas, estaba pasando momentos desagradables cuando busqué, ¿verdad?, esa ayuda de parte de Dios en la Biblia, en la palabra. Busqué consejería bíblica y en algún momento me vi en una iglesia. Ahí estaba alabando a Dios, ahí estaba adorando, exaltando el nombre de Dios. No sabía lo que significaba, no lo podía entender, cosas que miraba se me hacían raras, pero ahí estaba alabando a Dios. Pero saliendo de adorar a Dios, alguien me pregunta, te vi salir de la iglesia, y yo me avergoncé. En algún momento yo me avergoncé, en algún momento yo negué que yo había salido de ese lugar. Aún todavía hay personas que niegan a Jesús. Aún todavía hay personas que niegan el favor de Cristo. Amén. Entonces, mi hermano, gloria a Dios. Vamos a abrir el contexto. Antes de que esto sucediera, ya Jesús le había advertido, ya Jesús le había dicho, le había profetizado una profecía a corto plazo, a corto tiempo. Una profecía que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, eres muy valiente, ¿verdad? Eres valiente, te portas valiente, pero te voy a decir algo. Antes de que cante el gallo, antes de que el gallo cante, tú, Pedro, me negarás 3 veces. Pedro le había dicho a Jesús: Jesús, yo te amo. Jesús, yo estoy contigo. Si a prisión te llevan, yo voy contigo. Si alguien atenta contra ti, yo te defiendo, Jesús. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro, del discípulo Pedro. Pero Jesús le reprende y le dice, y le da una profecía a corto plazo, y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Por eso uno tiene que medir lo que uno va a hablar. Por eso uno tiene que pesar en balanza lo que uno va a hablar, lo que uno va a decir. ¿Cuántas veces le prometemos a Dios cosas que tal vez no las cumplimos? Le decimos: Dios, en este año yo voy a orar más, Señor, yo voy a buscar más tu presencia. En este año, Dios, yo voy a agarrar la Biblia y voy a dedicar un tiempo en la lectura, voy a dedicar un tiempo en la oración. Hermano, y pasa el tiempo, y pasan los días, pasan las semanas, y tú sin orar, y tú sin leer la palabra.
Entonces, por eso uno tiene que medir las palabras que uno va a hablar. Si uno va a decir algo, uno tiene que cumplirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Susana Franco. Bienvenida al directo. Que Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Entonces, en ese contexto estaba, estaban reunidos todos los discípulos porque era la cena, ¿verdad? El Señor, estaba la cena, estaba el Señor Jesucristo, estaban sus discípulos, y ahí el Señor Jesucristo declara algo tremendo que a todos los impactó. Él dijo en esa cena: alguien de los que están aquí me va a entregar. Alguno de ustedes es el que me va a traicionar. Entonces, después de que Judas traiciona a Jesús, los soldados romanos atrapan o llevan preso a nuestro Señor Jesucristo, y cuando lo llevan preso, los discípulos salen corriendo por todos lados. Pero aquí vemos a Pedro, hermano. Aquí vemos a Pedro, que dice que Pedro, gloria a Dios, aquí dice en el versículo 54 de Lucas capítulo 22, versículo 54, y dice la palabra: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Desde dónde estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús de cerca? ¿Estás teniendo una relación íntima, estrecha con Cristo? ¿O estás siguiendo a Jesús de lejos? Te estás perdiendo de las bendiciones. Pues el discípulo Pedro tenía una relación estrecha, pero cuando Jesús cae preso, lo arrestan los soldados, ya Pedro se aparta, ya Pedro se aleja, ya Pedro ya no está con él, ya Pedro se aparta de Jesús, de Jesús, aquel que lo alimentó, aquel que no solamente físicamente lo alimentó espiritualmente. Entonces aquí en el versículo 54 nos dice que prendieron a Jesús, lo arrestaron, pero y lo llevaron al sumo sacerdote, pero ya Pedro ya no le seguía de cerca, ya le seguía de lejos. Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, porque estaba fría, esa noche estaba muy fría, entonces encendieron fuego, y dice que sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Mire cómo cambia la cosa. Pedro, discípulo de Jesús, Jesús es arrestado, lo llevan a casa del sumo sacerdote, pero ya Pedro ya no pertenece más, al núcleo de Jesús, sino que ya está sentado ahora con los que arrestaron a Jesús. Está sentado con la gente, está sentado ya no con el maestro. Ya no. Entonces está sentado con la gente, se está él abrigando del frío, porque hacía mucho frío. Entonces encendieron una fogata y ahí ellos se calentaban por medio de la fogata. Entonces pero Pedro dice que veía a Jesús de lejos. Bendiciones, hermanos. Bendición. Dios les bendiga grandemente. Les saludo con el amor de Cristo, hermano. Bendito Dios. Entonces, vamos a seguir, hermano, aquí en esta historia. Gloria de una historia real, gloria al Señor, la negación de Pedro. Entonces, la primera vez que el discípulo Pedro niega, dice la palabra que se encuentra con una sirvienta que lo vio cuando Pedro estaba en la fogata, cuando Pedro estaba pasando esa noche friolenta junto a los demás. Dice que los demás empezaron con el frío que sentían, encendieron una fogata, pero Pedro se hizo uno más de ellos y él se calentaba por medio de ese fuego porque la noche era muy fría. Pero una sirvienta salió al patio donde se calentaban y la sirvienta lo conoció.
Gloria a Dios. Mire, hermano, a donde usted quiera que vaya, sí. Si usted se aparta del evangelio, pero donde usted quiera que vaya, la gente lo va a identificar. La gente va a saber que usted es un discípulo de Cristo. Aun cuando usted se aparte del evangelio, deserte de la fe, donde quiera que usted ande, la gente lo va a identificar como un cristiano. Aun cuando ande lejos, a la gente no se le olvida. Nosotros podemos negar a Jesús. No debemos negar a Jesús. Pero si en alguna ocasión usted lo niega, así como el apóstol Pedro, o yo lo niego, la gente nos va a tener debidamente identificados. Te van a decir, me parece que tú eres cristiano. Me parece que tú eres un discípulo de Cristo. Me parece que tú lees la palabra. Me parece que tú pasas tiempo en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la gente así lo va a ver, hermano. Así lo va a ver. Somos sellados, hermano. Somos sellados a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos pertenencia de Cristo, hermano. Aun cuando Pedro estaba lejos de Jesús, Pedro era pertenencia y es pertenencia de Cristo. Gloria a Dios. La primera negación, hermano, pues es la sirvienta que lo ve a Pedro calentándose en medio de una fogata, en medio de las personas que estaban ahí, presenciando el arresto de Jesús. Entonces, la sirvienta le dijo, este que está aquí calentándose entre ustedes es un infiltrado. Porque es uno más. Es uno más de los discípulos de Cristo. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pues Pedro dice, mujer, yo no conozco a ese hombre que arrestaron. Yo no lo conozco. No conozco a Jesús. Estaba diciendo prácticamente que estaba Pedro, que no tenía una relación con Jesús, que no tenía un vínculo estrecho entre Pedro y Jesús. Se estaba deslindando, estaba negando a Jesús en ese momento. ¿Con qué propósito? Porque sabía Pedro que si él decía que era uno más de los discípulos de Cristo, iba a ser arrestado. Entonces, él niega a Jesús. Hoy en la actualidad, ¿cuántos negamos a Jesús? ¿Cuántos negamos la fe para salir desapercibidos por ahí? Hermano, no debemos de negar la fe. Debemos de decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y tengo una identidad en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, la segunda negación que hace el Pedro, dice que un poco después salió otra persona y lo reconoció y afirmó. Fíjese las palabras de esta persona, le dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro contesta, hombre, no lo soy. Yo no soy un cristiano. Yo no soy un seguidor de Jesús. Yo no soy un discípulo de Jesús. Pedro por segunda vez niega a Jesús, dejándolo solo a merced del ejército, a merced de los soldados. El apóstol Pedro dice en Lucas capítulo gloria a Dios 22, 54, dice que él le seguía de lejos, ya se había apartado de la fe, se había apartado de Jesús, lo había dejado solo con los soldados y ya los soldados hacían y deshacían con Jesús, pero Pedro le seguía de lejos y juntándose con un montón de personas, con una multitud de personas, hicieron una fogata y ahí estaba Pedro, ahí inmiscuido entre los demás, a 6 personas, 6 cristianos que desertan de la fe y al rato ya andan con los gentiles, ya andan con las demás personas, pero aún así, hermano, la gente los identifica. Tú eres cristiano, porque tenemos una identidad, tenemos un sello del Espíritu Santo que nos identifica como cristianos. Tal vez andan apartados, tal vez están negando la fe, tal vez están negando a Jesús,
Pero el sello, ahí está. El sello del Espíritu Santo, ahí está. Y la gente lo va a reconocer. La gente va a decir, tú eres un cristiano, ¿qué andas haciendo aquí en esta fiesta pagana? Que no eres un cristiano, que no adorabas a Dios, que no exaltabas a Dios, que no hablabas de Dios, que no estabas predicando la palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué estás en este lugar, en esta fiesta pagana? Entonces, mi hermano, la gente nos conoce, nos identifica. Gloria a Dios. Aleluya. Saludamos a Erika Pacheco, que Dios la bendiga grandemente. Bendiciones para Erika. Saludos desde aquí, desde Guamúchil, Sinaloa. Y también saludamos a Norma Vizcarra, que Dios la bendiga. Amén. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Él es un Salvador y la fe la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Así debe ser. No debemos de avergonzarnos. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es potencia, es poder para salvación. Pues, pero el apóstol Pedro sí lo negó. Ya Jesús había hablado con él. Le dijo, Pedro, serás muy valiente. Serás muy valiente. Le habrás trozado una oreja, ¿verdad? A Malcolm. Pero aún así, con toda tu valentía, no vengas a decirme a mí que hasta la cárcel irías o hasta la muerte irías conmigo, porque antes de que cante el gallo, tú, Pedro, me negarás 3 veces. Entonces, estamos en la segunda negación cuando una persona se acerca a Pedro y le dice, tú también eres uno de ellos, tú también eres un cristiano, tú también eres un discípulo de Jesús. Y la tercera negación, hermano, bueno, Pedro le dice, hombre, yo no lo soy. No lo soy, te estás confundiendo. Te confundes. Yo no soy el que predicaba. Yo no soy el que el que iba a dar palabra de Dios en las células, en las casas. Tú te confundes. No soy. A alguien parecido a mí. Bueno, así lo hizo Pedro. Le dijo, hombre, yo no lo soy. Te estás confundiendo con otra persona. Tal vez fue otro, pero yo ni siquiera he visto a Jesús. Ni siquiera tengo una relación con Jesús. Ni siquiera le conozco. Aquí estoy calentándome en esta fogata con todos ustedes. Entonces, hermano, ya Jesús le había advertido, ¿verdad? Ya Jesús le había profetizado una profecía corta, a corto tiempo. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este en vivo. Bienvenidos. Entonces, mi hermano, la tercera negación y la última que hizo Pedro, dice, bueno, entre la segunda negación y la tercera negación pasó alrededor de 1 hora. Alrededor de 1 hora después, otro salió al patio, insistió, dice, fueron las palabras de él, seguro que tú también estabas con él porque eres Galileo. Pero Pedro contestó y respondió, hombre, no sé de qué hablas. Soy Galileo, pero no sé de qué hablas. No sé de qué estás hablando. Y este hombre le afirmaba que era un discípulo de Cristo. Y Pedro niega a Jesús porque sabía Pedro que iba a ser arrestado, iba a ser maltratado, iba a ser golpeado, iba a ser todo lo que pasó Jesús, él lo iba a pasar. Entonces Pedro niega a Jesús, niega el nombre del Señor. Usted y yo no debemos de negar a Jesús, hermano. Debemos estar orgullosos de ser hijos de Dios, de ser cristianos, porque, hermano, hay poder en Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos nosotros, pero Cristo nos dio vida, vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, justamente cuando Pedro dice, hombre, no sé de qué hablas, justamente en ese momento cantó el gallo, cumpliéndose la profecía que Jesús le había hecho a Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En Lucas 22, versículo 61. Jesús vio a Pedro y él, al darse cuenta de lo que había hecho, salió y lloró amargamente.
Espero que no sea demasiado tarde, aquellas personas que niegan a Jesús, que una vez llegando al Evangelio, aceptan su señorío, aceptan su salvación, lo aceptan como su Señor y como su Salvador, pero en el lapso en el paso del tiempo, desertan de la fe, se apartan de Dios, se apartan del Evangelio, y por allá la gente le dice, oye, tú eres cristiano, oye, tú eres un evangélico. Tú eres un evangélico porque hablas como los evangélicos, porque yo te he visto predicar la palabra, porque yo te he visto dentro del templo, dentro de la iglesia. Yo te he visto salir de la iglesia. Y ahora, ¿por qué tú estás en este lugar? En este lugar donde no se predica la palabra, donde este lugar es blasfemo, es mundano. Y ellos dirán, no, tú te equivocas, yo no soy el que tú mencionas. Hermano, pues esos van a llorar amargamente así. Pedro llora al negar, al oír cantar el gallo 3 veces. Bueno, al oír cantar al gallo, porque él lo niega 3 veces, pero a la tercera vez que Pedro niega a Jesús, el gallo canta. Entonces cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y dice que salió del patio, salió dentro de la gente y lloró amargamente a solas. Hermano, así va a haber gente, así va a haber personas que vinieron al Evangelio, probaron del Evangelio, pero se apartaron y por allá encontraron la muerte, por allá les visitó la muerte y tal vez van a estar llorando amargamente por haber negado a Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano, bendiciones. Dios les bendiga. Ahora, ¿qué lecciones me da este pasaje? Este pasaje en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Bueno, la primera lección que a mí me da es que nosotros humanamente somos débiles. Somos débiles. Tal vez usted y yo en alguna ocasión hemos negado a Jesús. Porque en nuestra debilidad podemos negar. Y si usted no ha negado a Jesús, lo felicito. Que Dios le bendiga. Y siga caminando en fe. Pero yo en alguna ocasión, yo negué a Jesús. Yo negué la palabra de Dios. Un día me preguntaron, te vi salir de la iglesia. No era yo. Tal vez era otra persona. No, es que eras tú, porque yo te identifico. Y en ese momento yo negué. Yo negué que era cristiano. Me avergonzaba. Pero un día tuve un encuentro especial con Cristo y me habló. Y me dijo las siguientes palabras. Me acuerdo que un día estaba orando y me dijo el Señor Jesús, porque la verdad me pasó por mi cabeza en ese momento pedirle perdón a Dios y le dije, Señor, he negado que yo soy cristiano. Y Él habló conmigo con palabras de amor y me dijo, mira, hijo, cuando tú te viniste arrepentido y me pediste perdón, yo junté a todos los ángeles y hice una fiesta aquí en el cielo. Porque había un pecador arrepentido allá en la tierra. Y yo reuní a todos mis ángeles y hice una gran fiesta. Porque te habías arrepentido. Yo en ese momento, me dijo el Señor, yo no me avergoncé de ti. Que eras pecador, que eras esto, lo otro y lo otro y lo de ahí me empezó a revelar mi vida. Entonces ahí yo entendí el gran amor de Jesús. Y dije, yo jamás voy a volver a negar a Jesús en mi corazón. Y gloria a Dios, a Él sea la gloria, hermano. Bendito Dios. Entonces, la debilidad humana, hermano, es una lección de vida que nos deja este pasaje. A pesar de que Pedro era valiente, hermano. Recuerde que el apóstol Pedro le troza la oreja al soldado, a Malcolm. Era valiente. Entonces, a pesar de la valentía de Pedro, Pedro niega a Jesús. Pedro tuvo miedo y negó a Jesús, mostrando que todos podemos fallar en algún momento. Cuando nos vemos presionados, cuando nos vemos así cargados, afligidos, porque hemos
hemos dejado de un lado, ¿verdad? La relación con Dios. Hemos dejado por un momento, ¿verdad? La intimidad con Dios y nos afanamos en cosas de la vida diaria, en cosas de la vida rutinaria. Nos afanamos allá y nos descuidamos esa relación. En algún momento, hermano, nos va a venir la duda, nos va a venir la depresión, nos va a venir, hermano, esa prueba, esa lucha. Pero, hermano, antes de que eso pase, usted mantenga una relación con Cristo, una relación estrecha, una relación íntima con Dios, para que eso no suceda, hermano. ¿Por qué? Porque somos débiles humanamente. Ahora, la segunda lección que nos deja este pasaje es el arrepentimiento sincero de Pedro. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente, lo que muestra su dolor genuino. ¿Por qué lloró Pedro, hermano? ¿Por qué el apóstol Pedro llora? Porque había negado a Jesús. Porque él se dio cuenta del error que había cometido. Entonces Pedro, pues, dice, ¿qué he hecho? Y él llora amargamente. Y tercera lección que nos deja este pasaje es el perdón de Dios. ¿Se da cuenta que el amor de Dios no cambia? A pesar de que Pedro lo negó, a pesar de que Pedro lo abandonó, lo negó, la esencia de Dios no cambió. Nosotros sí, ¿verdad? En base a las circunstancias, es nuestra decisión. Si alguien se porta bien, pues lo quiero, lo estimo. Pero si alguien se porta mal, pues entonces no. Porque en base a las circunstancias, nosotros sí somos seres cambiantes. Pero Jesús no. Jesús no cambia. Jesús se dio cuenta que Pedro le negó, mas sin embargo el amor de Jesús sobre Pedro era el mismo. Ni más ni menos. Era el mismo amor de Jesús hacia Pedro. Pero el amor de Pedro hacia Jesús sí cambió por un momento. Sí cambió. Estuvo más por encima de las consecuencias que le venían a Pedro. Dijo, si yo digo que conozco a Jesús, se me vienen consecuencias. Entonces las consecuencias pudo más que el amor que Pedro sentía por Jesús. Pero Jesús, a pesar de lo que él estaba viendo, que Pedro le niega, su amor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su amor no cambia y nunca va a cambiar. Cristo nos ama. Hagas lo que tú hagas, Cristo te ama. Pero recuerda que si tú y yo cometemos pecados, si vamos cometiendo pecado con esa frase de decir, Cristo me ama, haga lo que haga, Cristo me ama. Pero si nosotros vamos navegando con esa bandera, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Cristo nos ama, efectivamente. Pero no podemos nosotros negar la fe. No podemos caer en pecado. No podemos nosotros decir, bueno, pues voy a caer en pecado y de todas maneras Cristo me ama. No. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Adorarle a Él en espíritu y en verdad. De esos adoradores busca el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor en espíritu y en verdad? Gloria al Señor. Saludamos a Andrea Luján. Dios la bendiga grandemente. Que Dios la bendiga. Saludos a ella. Y bueno, ya casi estamos a punto de terminar la negación de Pedro. Entonces, el perdón de Dios es la tercera lección que me deja este pasaje de Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Jesús no rechaza a Pedro por su negación. Después de su resurrección, le dio la oportunidad de redimirse al preguntarle 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, te amo, Señor. Entonces, ¿qué reflexión me deja esta historia? ¿Qué reflexión? Pedro negó a Jesús por miedo, ¿verdad? Había un temor, había un miedo en Pedro y es obligado por el miedo a negar a Jesús. ¿Trajo consecuencias? Sí trajo.
¿Qué pasó después de que Pedro niega a Jesús? Se aparta del evangelio, se aparta de aquella promesa que Jesús le dice: ya no será más pescador de peces, ahora serás pescador de almas. Ya el apóstol Pedro había abandonado el ministerio. Cuando Pedro niega a Jesús, abandona el ministerio para vivir otra vez de regreso a su vida secular. Ya el apóstol Pedro ya no estaba pescando almas, estaba pescando peces nuevamente. Volvió a donde Jesús le conoció. Allá estaba pescando Pedro, cuando Jesús le dice: dame de comer, ¿tienes algo para alimentarme? Entonces ahí Jesús le redime nuevamente. Entonces, así muchas personas ganan muchas almas para Cristo, hacen campañas de sanidad, campañas de liberación, y ganan almas para Cristo, pero el enemigo, ¿verdad? El enemigo golpea la obra de Dios, golpea a los siervos de Dios y los saca del propósito del Señor. Que el Señor lo reprenda al enemigo, hermano. No tiene parte, ni arte, ni suerte en nuestras vidas. El Señor lo reprenda. Entonces, pero el enemigo trabaja para que aquella persona que anda ganando almas para Cristo se regrese al mundo otra vez. Entonces, recuerde que Pedro había recibido una zarandeada. Recibió esa zarandeada, una sacudida que lo llevó otra vez a su vida secular. Ya abandonó el ministerio. Pedro se había olvidado ya del ministerio. Había tomado barcas nuevamente. Había tomado redes nuevamente y ya estaba él en su vida secular, en su vida mundana nuevamente, pescando peces, y se había olvidado del ministerio. Lo que conlleva no tener una relación estrecha con Cristo, lo que conlleva no tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Nos va a sacar de la jugada, nos va a sacar del ministerio, nos va a llevar a vivir una vida del mundo, a vivir una vida en lo secular. Nos va a llevar otra vez de donde Dios nos sacó. Desde allá nos va a llevar otra vez. Entonces, por eso debemos de tener una relación estrecha con Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo para que podamos nosotros resistir al enemigo, para que el enemigo huya de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, ¿qué reflexión me deja? Bueno, Pedro negó a Jesús por miedo, ¿verdad? Pero después se convirtió en un testigo valiente. ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos en la fe para no caer en la presión del mundo? ¿Cómo usted puede fortalecer su fe? ¿Cómo usted puede decir, necesito fortalecer mi fe? Pues la única forma, la única manera es tener una relación estrecha con Dios. Es tener tiempo para la oración, tiempo para leer la palabra, tiempo para pasar un momento en la intimidad con Dios. Esa es la única forma para mantenerse fuertes, para mantener una vida fortalecida, para mantener una vida fuerte, y cuando vengan los problemas, venga el enemigo a acecharnos, nosotros estar fuertes espiritualmente. Esa es la única forma, la única manera. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Con esto voy a terminar. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en 3 de los evangelios. En el único que no se encuentra es en Mateo. En el evangelio según San Mateo no se encuentra este pasaje. Este pasaje lo podemos encontrar en Marcos, en el evangelio según San Juan y en el evangelio de Lucas. Ahora, ¿qué diferencias hay entre los tres relatos? Recuerden que son evangelios. Son los evangelios. Y bueno, en Marcos menciona que el gallo cantó 2 veces. Mientras que en los otros evangelios dice que cantó una sola vez. Esa es la diferencia que hay entre el evangelio según San Marcos y del evangelio según San Juan y según San Lucas.
Ahora, en el Evangelio de Juan, menciona a otro discípulo que intercedió para que Pedro entrara al patio. Y en Lucas es el único que menciona que Jesús miró a Pedro, en el Evangelio de Lucas, justo después de la tercera negación. Ahora, mi pregunta es, ¿seguiremos negando a Jesús? ¿Seguiremos avergonzándonos del Evangelio? ¿Cuántas personas más van a caer en el engaño de Satanás? ¿Cuántas personas abrieron su casa para que la palabra de Dios entrara en su hogar, pero por miedo, por temor, cerraron las puertas al Evangelio? ¿Cuántas personas más van a seguir negando a Jesús? ¿Será un buen consejo negar a Jesús? ¿O será un buen consejo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, aferrándonos a la fe, seguir aferrados a la fe, seguir aferrados a Cristo, seguir aferrados al Evangelio, por ningún momento negar la eficacia de Cristo, por ningún momento? ¿Será buen consejo? Claro que es buen consejo. Yo no te aconsejo en esta hora que te apartes de Cristo. Mi consejo es que tengas una relación estrecha, una intimidad con Dios, para cuando venga el enemigo, tú estés fortalecido y que no te pase lo que le pasó a Pedro. Porque si le pasó a Pedro, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Hay evangelistas que ganan almas para el Señor, pero con el paso del tiempo descuidan la oración, descuidan el ministerio, descuidan la obra de Dios, descuidan la intimidad con Dios. Y ahora lo vemos en fiestas mundanas. Y la gente los identifica. Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Qué estás haciendo en esta fiesta? ¿Estarás negando a Jesús? ¿O estarás orgulloso de ser cristiano? ¿O le dices a la gente, soy cristiano, soy un hijo de Dios y no me avergüenzo del Evangelio? Saludos a Margarita Irineo, Dios la bendiga grandemente. Bendiciones para Margarita. Vamos a orar en esta ocasión. Vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe, que sea Dios inyectando fe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarla. Señor mi Dios, le damos gracias en esta hora. Alabado sea tu nombre, Dios. Padre, en momentos difíciles, situaciones difíciles, hemos negado tu nombre, Dios. Perdona, Señor. Perdona esa ofensa, esa falta, Dios. Perdónanos y, Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en momentos y en tiempos difíciles. Señor, te doy gracias por las personas que se han mantenido firmes, Dios. Y te doy gracias, Dios, por aquellas personas que renunciaron por algún tiempo, pero hoy están de vuelta al camino de Dios. Gracias por ellos. Señor, te doy gracias porque a mí nunca me has desamparado. A pesar de lo que soy, tú nunca me has dejado solo. Muchísimas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios, por esta palabra. Es un privilegio, Dios. Gloria al Señor. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Dice, me gusta su manera de predicar. Todo lo que predica es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Norma Vizcarra. Hace una oración. Perdónanos, Padre, y aumentanos la fe por medio de tu misericordia y tu gracia. Amén. Dios le bendiga y lo sigo usando, dice Margarita Irineo, mi hermana Margarita. Dios le bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Vamos a estar predicando más seguido. Les invito, cuando ustedes vean ahí, estamos en directo, les hago la invitación para que puedan recibir una palabra con mucha humildad, con mucho temor y temblor de Dios. Y bueno, que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad?, que hagamos una predicación en vivo, en directo, a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.
y que tengan un día bendecido en el Señor. No descuide la oración, no descuide la lectura bíblica. Eso lo mantendrá firme, eso lo mantendrá activo en la obra de Dios. No descuide esa relación con el Señor, porque si no, le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Descuidó y negó a Jesús y ya andaba en su vida secular, fuera de Dios, fuera, lejos de la ciudadanía de Dios. Entonces, que no nos pase a nosotros eso. Esto que le pasó a Pedro es un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros si descuidamos la relación con Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Les saludó el pastor Sergio Mesa. Gloria a Dios. Bendiciones. Hasta pronto.